A los 17 años mi hermana adoptiva me acusó de haberla embarazado. Mi familia me repudió. Mi novia me dejó y yo desaparecí sin dejar rastro. 10 años después, la verdad salió a la luz y ellos aparecieron llorando en mi puerta, pero no abrí. Hola, Reddit. Nunca pensé que sería el tipo de persona que escribiría algo así, pero después de lo que pasó hace una década, supongo que necesito desahogarme en algún lugar donde la gente realmente pueda escuchar. Mi familia me borró de la noche a la mañana por una sola mentira. Y ahora, después de todo, la verdad finalmente ha salido a la luz. No estoy aquí buscando compasión. Solo quiero contarles cómo sucedió todo. Yo, Jackson, de 27 años, era un joven de 17 la noche en que mi vida terminó sin que yo muriera. Mi familia solía tener esas grandes cenas de sábado con abuelos, tíos, primos, el grupo completo. A mis padres les encantaba organizar un espectáculo cuando la casa estaba llena. Mi madre siempre se sentía en su salsa cuando era el centro de atención, hablando alto y alardeando de lo unida que era nuestra familia. Mi padre asaba carne afuera mientras mi hermano y yo sacábamos sillas del garaje. Y luego estaba Ann, mi hermana adoptiva. Mis padres la trajeron a casa cuando tenía 8 años porque siempre quisieron una niña. Ella se adaptó perfectamente desde el primer día. Era tranquila, educada y tímida. Yo solía ayudarla con la tarea, le enseñé a andar en bicicleta e incluso la defendí cuando los niños se burlaban de ella por ser adoptada. Nunca la consideré nada más que mi hermana. Esa noche, ella actuaba de forma extraña. No estaba comiendo y no paraba de juguetear con sus manos. Pensé que tal vez estaba enferma o simplemente cansada. Después de la cena, cuando todos estaban en la sala de estar, ella se levantó de la nada, temblando, y dijo que necesitaba decirles algo a todos. Recuerdo el sonido de su voz. Se quebró como si estuviera a punto de llorar. Luego dijo: «Jackson, él me obligó». Ni siquiera lo registré. Todos se quedaron inmóviles. La habitación quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj. Mi cerebro no lo procesó al principio. Pensé que se refería a otra cosa. Quizás una broma que salió mal o que estaba confundida. Luego añadió: «Estoy embarazada». La mano de mi padre estaba sobre mí antes de que pudiera decir una palabra. Su puño se estrelló contra mi cara con tanta fuerza que todo se volvió blanco. Caí al suelo, mis dientes vibrando, mis oídos zumbando. Mi madre empezó a gritar como si alguien hubiera muerto. Mi hermano, Jake, se quedó allí, negando con la cabeza, murmurando: «Jackson, ¿qué demonios te pasa? Eres repugnante». «Papá, yo no...». Intenté hablar, pero el siguiente golpe llegó antes de que pudiera terminar. «¡Bastardo enfermo!», gritó con la cara roja y los ojos desorbitados. «¡Has traído la vergüenza a esta familia!». Anne lloraba en los brazos de mi madre, temblando, diciendo que tenía miedo. Mi tía la acercó, susurrando: «Está bien, cariño, estás a salvo ahora». Mi hermano Jake se adelantó, escupiendo justo al lado de mi zapato. «¡Lárgate!», gruñó. «No mereces respirar el mismo aire que nosotros». Miré a todas las caras a mi alrededor, personas que había conocido toda mi vida. Ninguno de ellos me miraba ya como familia, solo con asco. Dije: «Ella está mintiendo». Mi voz se quebró. «Juro por mi vida que está mintiendo». A nadie le importó. Mi mamá gritó: «Ni siquiera digas su nombre, no le hables». Alguien, creo que mi tío, llamó a la policía. Cuando llegó el oficial yo estaba sentado en el porche, sangrando por la boca.
Uno de ellos le preguntó a mi padre si yo era el sospechoso, y él asintió sin mirarme. Ni siquiera me esposaron con rudeza. Podían ver que yo era solo un niño que parecía medio muerto. Pero aún así, ir en el asiento trasero con la sirena resonando se sintió como ser enterrado vivo. En la comisaría me hicieron preguntas que apenas podía entender. ¿Cuándo pasó? ¿Qué hacías esa noche? Ella dijo que no. Seguí repitiendo que nunca había pasado nada de eso. No me detuvieron. No había pruebas, nada. Me dejaron ir por la mañana. Recuerdo que uno de ellos dijo las palabras caso estatutario en voz baja. Anne tenía 16 años, yo 17. Apenas un año de diferencia, pero aún así tuvieron que hacer todas las preguntas posibles. Tomaron declaraciones, llamaron a un representante de servicios sociales e incluso revisaron los registros de tiempo de nuestros teléfonos. Al final no había nada por lo que retenerme, así que me enviaron a casa con una advertencia de que debía estar disponible para más preguntas. Pero cuando salí, el mundo ya lo sabía. Nuestro pueblo no era grande. Al amanecer, la mitad ya había decidido que yo era culpable. No fui a casa de inmediato. Caminé hasta que mis piernas se rindieron. Cuando finalmente regresé, todas mis cosas estaban apiladas en el jardín delantero. Ropa, libros escolares, incluso mi mochila. Mi padre estaba junto a la puerta como un guardia. «Lárgate», dijo. Su voz no era de enojo esta vez, solo fría. «Ya no tienes nada que hacer aquí». «Papá, por favor, tú me conoces, yo nunca...» «No me llames así. Ya no eres mi hijo». Intenté alcanzar a mi mamá a través del umbral. Ella apartó la cara, aferrándose a Anne como si fuera la víctima de una escena del crimen. Jake cerró la puerta de golpe detrás de ellos. Me quedé allí, mis manos temblaban tanto que apenas podía levantar mi mochila. Esa noche mi teléfono vibró. Era Emma, mi novia. Llevábamos un año juntos. Ella me conocía mejor que nadie. Me susurró entre lágrimas. «Te creo, Jack. Lo juro. Pero mis padres no me dejarán hablar contigo. ¿Creen que es verdad? Dijeron que si te vuelvo a ver, llamarán a la policía. Por favor, no hagas esto», sollozó. «Lo siento. No puedo perderlos». Luego colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que se puso negra. Esa fue la última vez que escuché su voz. Me senté en mi coche el resto de la noche, detrás de una gasolinera a 2 pueblos de distancia. Miré el parabrisas agrietado, viendo la lluvia caer en líneas torcidas. En menos de 12 horas había pasado de ser un niño normal con una familia, una novia, un futuro, a un criminal a los ojos de todos. Cada vez que pasaban las luces de un coche, pensaba que era la camioneta de mi padre. Creí que me arrastraría de vuelta para terminar lo que había empezado, pero nadie vino. Cuando el sol finalmente salió, me miré en el espejo retrovisor. Mi cara estaba magullada. Mi camisa todavía tenía sangre. Y me di cuenta de algo simple pero definitivo. Nadie vendría a salvarme. Y fue entonces cuando lo comprendí. Mi familia no solo me había echado, me habían borrado. Ese pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra. Mientras conducía durante la noche, no tenía un plan ni un mapa. Solo la ropa que llevaba puesta, una mochila y $200 que tenía en mi cartera. Conduje hasta que la luz de la gasolina parpadeó en rojo. El motor tosió cerca de un letrero que decía: «Bienvenido a Maplewood». No me importaba dónde estaba. Me metí en un estacionamiento detrás de una fila de tiendas,
del tipo que parecían medio abandonadas. Mis manos temblaban de hambre y frío. Había estado viviendo de patatas fritas de máquinas expendedoras durante días. Un cartel de «Se busca ayuda» estaba pegado en la ventana de una cafetería al otro lado de la calle. Me quedé allí mirándolo, tratando de reunir el valor para entrar. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entré. Un hombre estaba detrás del mostrador, con hombros anchos, barba gris y profundas líneas en su rostro. «¿Puedo ayudarte?», dijo con voz áspera como grava. «Yo vi el letrero», dije. «Puedo lavar platos, hacer cualquier cosa en realidad». Me examinó. Mi ropa estaba arrugada. Mis zapatos todavía tenían barro de la carretera. «¿Alguna vez has trabajado en una cocina?» «No, señor», gruñó. «Pareces hambriento». «Estoy bien», mentí. Él suspiró y asintió hacia la parte trasera. «Mi nombre es Andy. Los fregaderos están allí. Empiezas ahora. Recibes una comida después de tu turno». Eso fue todo. Sin preguntas, sin papeleo, solo trabajo. La cocina era pequeña, ruidosa y caliente. Fregué platos y sartenes hasta que mis manos se irritaron. La primera comida que Andy me dio fue una hamburguesa a medio comer y patatas fritas de un cliente que no terminó. No me importó. Lo devoré como si no hubiera comido en semanas. Cuando llegó la hora de cerrar, intenté devolverle el plato, diciendo que buscaría un lugar para dormir. Andy se secó las manos y dijo: «Hay una habitación arriba. No es bonita, pero tiene una cama y una cerradura. Puedes compensarlo trabajando». Ese fue el primer acto de bondad que había recibido en semanas. La habitación era pequeña, tal vez de 3 metros cuadrados, con un colchón manchado, una bombilla parpadeante y papel tapiz despegándose de las esquinas, pero era un techo y el suelo no se movía debajo de mí. Me desplomé en la cama y dormí 14 horas seguidas. Durante los días siguientes caí en una rutina. Andy no hablaba mucho, pero gruñía cosas como «buen trabajo». Esas palabras significaron más que cualquier disculpa que hubiera recibido. Una noche, después de unas 2 semanas, bajé a cerrar y encontré a Andy sentado en el mostrador leyendo el periódico. Me miró y dijo: «Chico, ¿cuál es tu historia?». Me quedé paralizado. «¿Qué quieres decir?». «Tuve un cliente hoy aquí. Un camionero de paso. Dijo que vio tu foto en un periódico a un par de pueblos de aquí. Algo familiar». Se me revolvió el estómago. Empecé a temblar. «No es lo que parece. Es una mentira. Mi hermana adoptiva, ella lo inventó. Juro que yo nunca...». Andy levantó una mano. «Cálmate, chico, no me importa lo que digan». Lo miré parpadeando. «¿No te importa?». Él se reclinó en el taburete. «Todo el mundo tiene una historia. Tú estás aquí trabajando. Eso es lo que importa. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y reconstruye tu vida. El resto se arreglará solo». Me tomó un segundo asimilar esas palabras. Por primera vez desde aquella noche, no me sentía como un monstruo. Esa noche me senté en el borde de la cama, mirando la pared agrietada, tratando de procesarlo. Andy no me conocía, pero aún así me dio una oportunidad. Mi propia familia no pudo hacer eso. Una noche estaba mirando mi lista de contactos en mi teléfono. Dudé antes de llamar a casa, pero necesitaba escuchar la voz de mi madre. Tal vez había pasado suficiente tiempo. Tal vez se habían dado cuenta de la verdad.
Ella respondió al tercer timbrazo. «Mamá, soy yo», dije en voz baja. Silencio. «¿Jackson?» «Sí, solo quería que supieras que estoy bien. Encontré un trabajo, estoy...» «No vuelvas a llamar aquí», dijo. Su voz se quebró. «Tu padre ni siquiera quiere que se pronuncie tu nombre en esta casa». Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Esa fue la última vez que lo intenté. Las semanas se convirtieron en meses. Trabajaba turnos dobles y ahorraba lo poco que podía. Andy empezó a enseñarme pequeñas cosas, cómo arreglar una tubería con fugas, parchar una ventilación, revisar un termostato. Aprende a arreglar cosas, chico. Es la única manera de sobrevivir, solía decir. Una noche después de cerrar, la curiosidad me invadió. Busqué el nombre de Ann. Allí estaba ella, sonriendo en las fotos, con el vientre redondo, la familia a su alrededor, sosteniendo globos rosados que decían: «Es una niña». Mi madre estaba a su lado, orgullosa, sosteniendo un pastel con forma de cochecito de bebé. Mi hermano estaba en un rincón de la foto, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me ardía la garganta. Se me retorció el estómago tan fuerte que tuve que cerrar el portátil. Entonces decidí que nunca más sería Jackson Smith. Después de esa noche, algo en mí se apagó. No más intentos de explicar. No más esperanzas de que alguien cambiara de opinión. Estaba harto de ser la versión de mí que ellos habían enterrado. Me lancé al trabajo en el restaurante. Estaba allí antes del amanecer y me iba mucho después de cerrar. Arreglé grifos que goteaban, limpié trampas de grasa y aprendí a reemplazar filtros en las viejas rejillas de ventilación. Andy se dio cuenta. Una tarde, mientras desatascaba el fregadero con medio brazo metido en el desagüe, dijo: «¿Alguna vez has pensado en aprender esto de verdad?» Lo miré confundido. «¿Como fontanería?» Se rió entre dientes. «Nada más grande, calefacción, refrigeración, sistemas de aire, HVAC. La gente siempre necesita calor o frío, chico. Esa habilidad te alimenta para siempre». La forma en que lo dijo se me quedó grabada. Estaba cansado de fregar platos. Quería algo que durara, algo que no me pudieran quitar. Unas semanas después, Andy me entregó un folleto de la universidad comunitaria al final de la carretera. «Clases nocturnas», dijo, deslizándolo por el mostrador. «Serías bueno en eso. Pagas lo que puedas. Yo cubro el resto hasta que te recuperes». Miré el papel durante un largo tiempo. Nadie me había ofrecido ayuda así antes, ni siquiera mi verdadera familia. Me inscribí al día siguiente. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba turnos de 10 horas en la cafetería, luego tomaba el autobús para ir a la escuela nocturna, luchando por mantenerme despierto durante las clases sobre compresores y bobinas. Cada vez que arreglaba algo, cuando el aire frío salía de una rejilla, cuando una unidad averiada volvía a la vida, me daba una subida de adrenalina como si me estuviera arreglando a mí mismo, pieza por pieza. Andy seguía animándome. «No solo seas bueno», decía. «Sé tan bueno que no puedan ignorarte». Para cuando obtuve mi GED, ya estaba a mitad del programa de HVAC. Empecé a hacer pequeños trabajos de reparación por mi cuenta. La casa de Andy, los conductos de la cafetería, algunos clientes habituales. Cuando el certificado llegó por correo, Andy lo colgó en el pasillo de la cafetería como si fuera el diploma de su propio hijo. «No está mal para un fugitivo», dijo, dándome una palmada en el hombro. Me reí,
aunque todavía me dolía escuchar esa palabra. Con la ayuda de Andy, ahorré lo suficiente para comprar una camioneta usada y un juego de herramientas de segunda mano. Dejé la cafetería y empecé a trabajar a tiempo completo para una empresa local de HVAC. Una tarde de verano, un compañero de trabajo llamado Derek fue acusado de robar dinero en efectivo del mostrador de la cocina de un cliente. El jefe estaba listo para despedirlo en el acto. Algo en la expresión de Derek, el mismo pánico que yo había visto en el espejo 10 años atrás, me hizo intervenir. «Revisa la ventilación», dije. Todos me miraron. Subí, quité la cubierta y efectivamente el sobre había sido succionado a medio camino dentro del conducto por el aire de retorno. El cliente probablemente lo había dejado demasiado cerca de la rejilla. Derek casi llora. El jefe se disculpó con el cliente. Después, Derek me estrechó la mano como si le hubiera salvado la vida. Andy se enteró por un proveedor y me llamó esa noche. «Buen trabajo, chico», dijo. «No solo arreglaste el aire, arreglaste un problema». Eso es lo que separa a los hombres de los mecánicos. Eso se me quedó grabado. Los años pasaron así. Trabajar, dormir, comer, volver a trabajar. Era simple, predecible, seguro. Pero a veces, por la noche, cuando llegaba a casa, sentía un vacío dentro de mí como si hubiera toda una vida enterrada en algún lugar. Una noche, mientras hacía facturas, abrí una cuenta antigua que no había tocado en años. Me temblaron las manos cuando inicié sesión en las redes sociales. No debí haberlo hecho. Ahí estaban, mi familia, riendo, y de pie frente a un pastel de cumpleaños con una niña pequeña, su hija, que parecía tener unos 10 años. Mi madre estaba allí abrazándola, el brazo de mi padre alrededor de ellos como si nada hubiera pasado. Mi hermano estaba en el fondo, sonriendo como si nunca me hubiera escupido a los pies. La leyenda decía: «Feliz cumpleaños a nuestra niña Milagro». La familia lo es todo. Familia. Desplacé las fotos hasta que me dolió el pecho. Anne se veía feliz, radiante, como alguien que nunca había arruinado la vida de una persona. Cerré el portátil y me senté allí en la oscuridad, temblando. Durante años había imaginado que se derrumbarían sin mí, pero no lo hicieron. Simplemente me reemplazaron. Esa noche me senté en mi camioneta en el estacionamiento después de mi turno y tomé una decisión. Fui a casa, borré todas las cuentas antiguas, cada rastro del apellido Smith. Corté lazos con el pasado como quien corta un cable suelto. Por la mañana presenté los papeles para un cambio de nombre legal. Jackson Winter. Era el apellido de soltera de mi abuela, la única persona que me había mostrado verdadera bondad antes de todo esto. Cuando llegó el nuevo documento de identidad semanas después, lo miré durante mucho tiempo. La foto se veía diferente de alguna manera, más fuerte, más dura. Ya no era un niño. Ese fue el día en que dejé de huir de lo que me hicieron y comencé a construir algo que ellos nunca podrían destruir. 10 años después, tenía mi propia empresa, Winter Heating and Air. Solo un par de furgonetas, 3 empleados y una lista constante de clientes que confiaban en mi trabajo. No éramos elegantes, pero éramos fiables. La vida finalmente se había estabilizado. Era principios de verano cuando todo volvió a desmoronarse. Estaba arreglando una vieja unidad de aire detrás de una panadería. El sudor me corría por la espalda cuando mi teléfono empezó a zumbar sin parar en mi bolsillo. Número desconocido, código de área de mi ciudad natal. Lo ignoré 2 veces.
La tercera vez no paraba. Me sequé las manos y contesté, «Sí, es Winter». Hubo silencio por un segundo, luego una voz que no había escuchado en más de una década. «Jackson». Mi pecho se tensó. «¿Quién es?» «Soy yo, Emma». Me quedé paralizado por un segundo. Todo a mi alrededor, el ruido del ventilador, los sonidos de la calle, desaparecieron. «Emma, ¿cómo es que tú...?» Ella suspiró. «Sé que no debería llamar, pero pensé que deberías escuchar esto de alguien que realmente te cree». Esa frase por sí sola hizo que se me cerrara la garganta. Ella continuó. «Anne ha sido arrestada». Parpadeé. «¿Arrestada por qué?» «Por mentir», dijo. «Por acusar a otro chico de la misma manera que te hizo a ti». Me apoyé contra la furgoneta, mareado. «¿Ella? ¿Qué?» «El chico al que acusó esta vez se defendió, contrató a un abogado, todo. Resulta que inventó toda la historia otra vez. Y durante la investigación confesó lo primero, a ti. Dijo que también mintió entonces». Las palabras cayeron como un mazazo. Había imaginado escuchar algo así durante años, pero no se sintió como pensé que lo haría. No hubo alivio, solo silencio. Emma siguió hablando. Su voz temblaba. Dijo a la policía que se quedó embarazada después de una aventura de una noche con un traficante de drogas local llamado Vernon. Él desapareció cuando ella se lo dijo. Ella entró en pánico y te culpó porque estabas allí y todos le creyeron. «Jackson, han limpiado tu nombre. Oficialmente». No pude hablar. Se me entumeció la mano sosteniendo el teléfono. Ella dudó. «Solo pensé que deberías saberlo. Siento que haya tardado tanto». «Gracias», dije finalmente con voz baja. Antes de que pudiera decir más, ella susurró. «Ahora estoy casada. Tengo hijos, pero nunca olvidé lo que te hicieron». Sonreí débilmente, aunque ella no pudo verlo. «Fuiste la única que me creyó, Emma. No tienes que sentirte mal por eso». Hablamos durante otro minuto, incómodo pero suave. Luego se despidió, y eso fue todo. Me senté en la furgoneta durante casi una hora después, mirando el volante. No sabía si quería gritar, llorar o reír. Mi nombre estaba limpio, pero 10 años demasiado tarde. Por la mañana comenzaron las llamadas. Números privados, luego correos electrónicos. La bandeja de entrada de mi empresa incluso recibió uno con el asunto: «Por favor, llámanos». La curiosidad me superó una vez. Contesté un número que no reconocía. «Jackson», dijo una voz temblorosa. Conocí esa voz de inmediato. Mi madre. «No cuelgues, por favor», dijo rápidamente. «Anne le contó todo a la policía. Nosotros no sabíamos». Colgué. No sabían. No les importaba saberlo. Más tarde esa semana, un periódico local se puso en contacto para una declaración. No dije nada. No me interesaban los titulares ni la compasión. Quería algo mejor. Silencio. Pero el silencio no duró. Mi hermano me envió un correo electrónico a continuación diciendo que había sido joven y estúpido y que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Mi padre dejó un mensaje de voz. «Solo queremos verte, hijo. Cometimos errores». ¿Errores? Los errores son cuando olvidas el cumpleaños de alguien. Lo que ellos hicieron fue una elección. Así que, en lugar de responder, escribí cartas. No el tipo de cartas que esperaban. Sin perdón, sin palabras suaves, solo la verdad. Les conté sobre cada noche que dormí en mi coche, temblando.
sobre la habitación mohosa encima del restaurante, sobre Andy, el extraño que me dio refugio cuando mi propia familia me echó. Les conté cómo se sentía quemar mi identificación escolar porque sus nombres me daban asco, cómo se sentía ver fotos de ellos sonriendo alrededor de Anne y su hija mientras yo fregaba sartenes grasientas por sobras. Les dije que no solo arruinaron mi reputación, mataron mi hogar, mi confianza y cada pizca de paz que me quedaba. Terminé cada carta de la misma manera. No me creísteis cuando dije la verdad. Ahora podéis vivir con ello. Nunca las envié por correo. Simplemente apilé las cartas en una caja de zapatos y las dejé en el cajón de mi escritorio. Esa noche, mientras estaba sentado en mi taller revisando facturas, miré a mi alrededor. Las herramientas, las furgonetas, el nombre de la empresa pintado en las paredes, todo construido por mis propias manos. Todo lo que había perdido se había ido para siempre. Pero todo lo que había construido no me lo podían quitar. Por primera vez en años no me sentí borrado. Me sentí escrito de nuevo. No por ellos, sino por mí. Pero la paz no permanece en silencio por mucho tiempo. Una vez que la verdad sobre Anne se extendió por la ciudad, las mismas personas que me desecharon de repente recordaron que existía. Comenzó con un golpe en la puerta de mi oficina una tarde. Estaba arreglando una unidad de termostato en mi escritorio cuando escuché a alguien llamarme por mi nombre. Jackson. Me quedé paralizado. Me giré y allí estaba, mi madre. Se veía más pequeña, más vieja, como si alguien le hubiera quitado la vida. Su cabello tenía canas en las raíces, sus manos temblaban mientras sostenía una fuente de cazuela cubierta con papel de aluminio. «Hice tu plato favorito», dijo suavemente. «Pollo con arroz. Solías amarlo». Por un segundo no pude moverme. El olor me golpeó y mi estómago se retorció. Recordé la última vez que lo había cocinado, la noche antes de que todo estallara. Me levanté lentamente. «¿Por qué estás aquí?» Las lágrimas llenaron sus ojos. «Solo quiero verte para pedir perdón. Nos equivocamos». Anne mintió. «Lo sabemos ahora». Me apoyé contra el mostrador. «Llegas 10 años tarde». Ella se secó la nariz. No sabía qué creer en ese entonces. Ella estaba llorando y tu padre... La interrumpí. «Ni siquiera me preguntaste, no me dejaste hablar. Me echaste y me dijiste que nunca volviera a llamar». Ella se acercó. «Por favor, Jack, no me llames así», espeté. «Perdiste ese derecho». Ella se encogió como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Señalé la puerta. «Deberías irte». Ella dudó, colocando la cazuela en el mostrador. «Al menos come esto, por favor». La miré fijamente. «Tíralo cuando te vayas». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, no sentí nada, ni ira ni tristeza, simplemente nada. 2 días después, apareció mi padre. Estaba en una llamada de servicio cuando lo vi esperando afuera de la oficina, apoyado en su camioneta como si fuera el dueño del lugar. Sonrió como si hubiéramos tenido una discusión normal hace años. «Hola, hijo». No respondí. «¿Te ha ido bien?», dijo, mirando a su alrededor. «Negocio, camiones, empleados. Estoy orgulloso de ti». «Ve al grano», dije. Él movió la mandíbula. «Tu madre no está bien. Llora todos los días». Pensé que tal vez, si nos sentábamos todos, aclarábamos las cosas. ¿Aclarar las cosas? Casi me río. «Me golpeaste y me echaste. Me dejaste sin hogar.
Aclaraste las cosas esa noche cuando me dijiste que no era tu hijo, suspiró, frustrado. Estaba enojado. Tienes que entender que era otro momento. Las cosas se veían mal. Así que golpeaste primero. ¿Hiciste preguntas? Nunca. Su rostro se tensó. No tienes que seguir aferrándote al odio, hijo. No me aferro al odio, dije, sacando mi teléfono. Me aferro al respeto propio. Él frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Presioné un botón. Seguridad. Tengo a alguien allanando la entrada. Un tipo grande con una chaqueta roja. Su expresión cambió al instante. ¿Estás llamando a seguridad para tu propio padre? Tú no eres mi padre, dije. Eres un extraño que arruinó mi vida. El guardia de seguridad del edificio de al lado vino unos minutos después y le pidió que se fuera. Papá masculló maldiciones todo el camino hasta su camioneta, cerró la puerta de golpe y salió del estacionamiento a toda velocidad. Cuando el silencio regresó, me senté en mi escritorio, mirando el mismo lugar donde él había estado de pie. Mientras tanto me llegaron algunos chismes a través de viejos contactos. Mi familia se estaba desmoronando. Papá había perdido su trabajo en la planta después de gritarle a un supervisor. Se decía que casi lo arrestan por eso. Mamá apenas salía de casa. Los vecinos decían que estaba enferma y que ya no era ella misma. La esposa de mi hermano se había llevado a sus hijos y se había mudado con sus padres después de enterarse de lo que había pasado años atrás. Todo lo que habían construido, cada ilusión de ser la familia perfecta, se estaba resquebrajando. A la gente le encanta decir que el karma se toma su tiempo. Yo diría que llegó justo a tiempo. Una tarde mi empleado Kevin entró en la oficina con una pequeña caja. «Oye, jefe, esto estaba fuera de la puerta», dijo. Dentro había cartas, docenas de ellas, mi nombre, Jackson Smith, escrito en todas con una letra temblorosa, sin dirección de remitente. No tuve que abrirlas para saber de quién eran. Mi mamá siempre había sido dramática con la caligrafía. Llevé la caja al cuarto trasero, la puse en un estante encima de los contenedores de almacenamiento y me fui. Esa noche, sentado en mi oficina, miré hacia la ventana donde estaban esas cartas. Pensé en todas las palabras de dentro, probablemente disculpas, excusas, tal vez versículos bíblicos sobre el perdón. Pero el perdón es un lujo para las personas que no pasaron noches durmiendo en su coche preguntándose por qué nadie les creía. No quería cerrar el ciclo, quería distancia. Así que dejé las cartas selladas, todas y cada una. Las guardé en esa caja, bajo llave. Querían perdón porque les hacía sentirse más ligeros, no porque lo merecieran. No me querían a mí, querían redención. Y yo no se la iba a dar. Miré al cielo y murmuré para mí. Me borraron una vez. Ahora yo los borro para siempre. Pensé que eso era todo. El final. Pero el pasado tiene una forma de encontrar grietas por las que colarse. Fueron 3 meses después cuando recibí la carta. Un sobre blanco liso, sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Solicitud de Ann Williams para reunirse con usted en el Centro Correccional de Maple Ridge. Durante mucho tiempo me quedé mirándola. Su nombre se veía mal en el papel, como si ya no perteneciera a mi vida. La tiré a la basura, luego la saqué y luego la tiré de nuevo. Pero la idea se me quedó grabada. Durante 10 años había imaginado lo que le diría si alguna vez la volvía a ver. Tal vez era hora de averiguarlo. Así que, una semana después,
Conduje hasta la prisión. Estaba a 2 horas de distancia, en medio de la nada. El guardia de la entrada escaneó mi identificación, me dejó pasar y me llevó a una sala de visitas gris que olía a desinfectante y café viejo. Me senté en una mesa de metal, con las manos apoyadas en la superficie. Otras personas a mi alrededor susurraban en voz baja. Esposas, hijos, padres, todos ellos visitando a personas que todavía les importaban. Yo no era uno de ellos. Entonces ella entró. Apenas la reconocí. Estaba más delgada, casi frágil. Su piel estaba pálida, el cabello recogido con fuerza, el rostro marcado y cansado. La chica que una vez lloró frente a nuestra familia, agarrándose el estómago y llamándome monstruo, ahora parecía un fantasma. Se sentó frente a mí. Sus ojos se alzaron una vez antes de bajar a la mesa. «Gracias por venir», dijo suavemente. No respondí. Ella retorció sus manos en su regazo. «Te ves diferente», dijo después de un momento. «Más viejo». «Te ves culpable», dije. Sus ojos se llenaron al instante. «Me lo merezco». «No», dije con calma. «Mereces algo peor». Ella sintió lentamente. Las lágrimas ya brotaban. «Lo sé, y lo siento por todo. Por mentir. Por arruinar tu vida. ¿Por todo? ¿Por qué?», pregunté. Mi voz salió baja pero firme. «¿Por qué yo?». Ella bajó la mirada. La voz temblaba. «Porque eras fácil de culpar. Eras callado. Nunca peleabas con nadie. Sabía que todos me creerían porque eras, ya sabes, el bueno, el fácil. Y entré en pánico». Me incliné hacia adelante. «Entraste en pánico, así que destruiste mi vida. Entraste en pánico, así que hiciste de tu propio hermano el villano». Sus hombros temblaron. «No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que tal vez simplemente lo negarías y la gente se olvidaría, y yo obtendría simpatía hasta que descubriera algo». «Simpatía», repetí. «¿Tú obtuviste eso? Tuviste una casa llena de gente amándote, protegiéndote, dándote fiestas mientras yo dormía en un coche detrás de una gasolinera». Ella se llevó las palmas a los ojos. «Lo sé. Sé lo que hice, Vernon». Se detuvo jadeando. Vernon fue el tipo que realmente me dejó embarazada. Era un traficante. Me acosté con él una vez. Cuando le dije que estaba embarazada, se rió. Dijo que estaba loca. Dijo que si se lo contaba a alguien desaparecería. Y lo hizo. No sabía qué hacer. Así que te culpé a ti porque estabas allí. Me quedé mirándola. Ni siquiera sentía enfado ya, solo un vacío. «Arruinaste mi vida», dije en voz baja. «¿Sabes que me robaste todo? Mi familia, mi novia, mi nombre. Me convertiste en un monstruo. Me hiciste temer confiar en alguien de nuevo». Ella lloraba, limpiándose la nariz con la manga. «He pensado en ti todos los días aquí dentro», susurró. «Me odio por ello, no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo tu cara de aquella noche». «Bien», dije secamente. «Deberías verlo. Nunca deberías dejar de verlo». Ella levantó la vista entonces, desesperada. «¿Hay algo más? A mi hija nunca le contaron la verdad». Anne dijo. «Mamá dijo que la confundiría cambiar la historia. Así que ella todavía piensa que eres tú». La miré, aturdido, incluso después de que todo salió a la luz. Ella asintió débilmente. «Dijeron que es demasiado joven para entender y que admitir que se equivocaron solo abriría viejas heridas. Prefieren mantener la mentira antes que enfrentar lo que hicieron.
A veces pregunta por ti, dijo Anne. Ha visto tus fotos, las antiguas de antes de todo. Se pregunta por qué nunca volviste. Eso dolió más que cualquier otra cosa, dijo ella. En algún lugar había una niña, no mía, caminando por ahí creyendo la misma mentira que me destruyó. Me levanté, mi silla, arrastrándose por el suelo. Algunas personas se giraron a mirar. «Tú no tienes derecho a decirme eso», dije. «No tienes derecho a arrojarme eso ahora, como si fuera algo que yo pudiera arreglar». Ella extendió una mano, temblorosa. «Lo siento, Jackson. De verdad. No puedo deshacerlo. Solo necesitaba que lo supieras». La miré y no sentí nada. Ni alivio, ni cierre, solo el fin de algo. «Me quitaste 10 años de mi vida», dije en voz baja. «Espero que nunca más duermas en paz». Ella lloraba desconsoladamente ahora, ahogándose con sus palabras. «Me lo merezco», dijo. «Todo». Me incliné ligeramente, la miré a los ojos por última vez. «Sí, te lo mereces». Luego me di la vuelta y salí. Los guardias no dijeron ni una palabra mientras abrían la puerta. Me subí a mi camioneta y me senté allí, las manos agarrando el volante, mirando la valla frente a mí. Pensé que me sentiría libre después de verla, como si hubiera ganado de alguna manera. Pero no fue así. No hubo victoria en ello, solo agotamiento. Algunas cosas no se arreglan cuando la verdad finalmente aparece. Algunas cosas permanecen rotas incluso cuando dejas de importarte. Pero al arrancar el motor y marcharme, me di cuenta de algo. Alejarme, no perdonar, no explotar, simplemente irme. Eso era su propio tipo de poder. Por primera vez no me sentí borrado. Me sentí terminado. Pasó un año después de esa visita a la prisión y la vida se asentó en algo que finalmente tenía sentido. Vendí mi vieja y pequeña casa y compré una nueva decente justo a las afueras de la ciudad. 3 dormitorios, patio cercado, nada lujoso, pero era mía. Cada pared, cada clavo pagado con el trabajo que yo mismo me gané. Luego estaba Rachel. La conocí a través de uno de mis clientes. Era una diseñadora gráfica que vino a rehacer el logotipo de la empresa. No tenía planes de salir con nadie, pero ella tenía esa calma. No hizo demasiadas preguntas sobre mi pasado, solo dijo: «Sea lo que sea, ya no eres ese tipo». Llevábamos un año juntos ahora. Ella se mudó con su gato y yo adopté un perro rescatado llamado Edgar. Entre los 3, la casa finalmente se sentía viva. Trabajo, Rachel, Edgar, paz. Luego, una mañana, llegó un sobre por correo sin dirección de remitente. Se me apretó el estómago. Pensé que podría ser otra disculpa de mi familia, pero cuando lo abrí, el nombre dentro me hizo detenerme. David Kenderson, el segundo hombre al que Anne había acusado. Su letra era pulcra y concisa, directa al grano. «Señor Winter, estoy presentando una demanda civil contra Anne por difamación y daño emocional. Usted también merece esa justicia. Mi abogado dice que su testimonio nos ayudaría a ambos. Si está interesado, llámeme». Lo leí 2 veces. Luego lo llamé esa tarde. Nos reunimos en una cafetería al día siguiente. Tenía mi edad, quizás unos años mayor. Me estrechó la mano como si nos conociéramos de toda la vida. «Se siente raro, ¿no?», dijo. «Estar conectados por algo que nos arruinó a los dos». «Sí», dije, «pero supongo que ambos lo sobrevivimos». Pasamos una hora hablando de todo. Cuando me preguntó si quería unirme a la demanda, no dudé. «Estoy dentro», dije. El caso duró meses, pero esta vez
No estaba huyendo ni escondiéndome. Me presenté en el tribunal, me senté frente a Anne y dije la verdad tranquilo, firme, sin enojo. Ni siquiera los miré cuando hablé. Los abogados expusieron todo. Las falsas acusaciones, la manipulación, el daño emocional, la prueba de que lo había hecho 2 veces. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, la sala quedó en silencio. Al salir de ese juzgado me sentí más ligero que nunca. Mi reputación estaba oficialmente limpia. Pero fue más que eso. Fue como si un fantasma finalmente hubiera dejado de seguirme. Por una vez mi nombre no estaba enterrado en vergüenza. Se erguía junto a palabras como verdad, justicia, reivindicación. Luego llegó el mensaje de voz. Era tarde, casi medianoche. Estaba terminando facturas en mi oficina cuando mi teléfono zumbó. Número desconocido, código de área de mi ciudad natal. Casi lo ignoré, pero se fue al buzón de voz y algo me hizo escucharlo. «Hijo, soy papá. No sé si este número sigue siendo el correcto. Tu madre lo encontró en línea. Yo solo... No tengo mucho tiempo. Los médicos dicen que es cáncer, etapa 4. No quiero nada, lo juro. Solo quiero verte una última vez antes de que sea demasiado tarde». El mensaje terminó con una larga pausa, luego un aliento tembloroso. «Por favor, lo siento. Me equivoqué. Por favor, hijo». Me quedé allí un minuto mirando el teléfono, luego le di a reproducir de nuevo, y luego lo borré. No por ira, no por venganza, simplemente nada. Recordé la noche en que me golpeó. La mirada en sus ojos, la forma en que me dijo que ya no era su hijo. Recordé haber dormido en mi coche detrás de la gasolinera saboreando sangre y lluvia. Él eligió su verdad, y ahora yo estaba eligiendo la mía. Me susurré a mí mismo. Me echaron a la intemperie. Ahora arreglo el aire de otras personas. Eso es ironía, supongo. ¿Y paz? Me borraron una vez, pero me reconstruí a mí mismo. Y esta vez, mi historia termina en mis propios términos, firme, tranquila y siempre hacia el norte. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si esta historia te ha enganchado, dale al botón de hype. Le dice a YouTube, este video merece ser viral.